Muy bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a una reunión en donde vamos a estar leyendo el libro de la oración. Ya estamos en la recta final, ya estamos en el capítulo 30. Solamente nos queda un par de capítulos más para poder concluir. Y hoy día vamos a seguir con la segunda mitad del capítulo 30, que ya estuvimos repasando la semana pasada. Y bueno. Estamos analizando el Padre Nuestro, ¿sí? Esta oración que Jesús le entrega a los discípulos en dos ocasiones para explicarles la forma de orar, pero vamos viendo que tiene un trasfondo mucho mayor. Tiene un trasfondo mucho mayor y bueno, eh, vamos a comenzar primero con una oración, luego vamos a ingresar ya de lleno en lo que sería la lectura. Tenemos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das todo lo necesario cada día, nos das vida, nos das salud. Gracias porque a través de las pruebas que tenemos en el día a día, tú nos vas refinando, nos vas perfeccionando nuestro carácter y ayudando para poder ser mejores cristianos y para poder cada día prepararnos para el cielo, Señor. Padre, en esta hora vamos a leer un libro que ya venimos leyendo desde hace bastante tiempo y queremos tu ayuda para poder comprender lo que vamos a leer. Necesitamos del Espíritu Santo. Por eso te rogamos que tú puedas derramarlo sobre cada uno de nosotros en abundancia, Señor, para que de esa manera no solamente podamos comprender ahora, sino que esa lección quede grabada en nuestro corazón para siempre, para poder practicarla cada día, Señor. Muchas gracias te damos porque siempre nos escuchas y siempre estás atento a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, todo esto lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Muy bien. Antes de pasar a compartirles pantalla, quisiera que podamos buscar en nuestras Biblias, y ya lo leímos la semana pasada, sí, esto ya lo leímos, pero es importante que podamos volver a recordar un contexto en el cual nos está hablando, que sería el momento donde Jesús les enseña a orar. Nosotros podemos encontrarlo en diferentes epístolas, lo tenemos básicamente en Mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante. Voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedan buscar. Bien podemos encontrarlo en Lucas capítulo 11 versículos del 1 en adelante. Y vamos a leer esta parte de Lucas. La semana pasada leímos el de Mateo, pero ahora vamos a leer la parte de Lucas 11, los 1 en adelante. Y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, vamos a ir deteniéndonos para poder recordar un poco lo que aprendimos la semana pasada, dentro de todas las cosas, porque este capítulo es muy enriquecedor. Yo se los recomiendo que lo vuelvan a leer luego cuando termine la reunión o en algún momento que tengan libre, capítulo del libro de la oración.
Pero básicamente lo que nos enseñaba es que cuando nosotros decimos Padre Nuestro, es mucho más allá de simplemente un par de palabras, sino que encierra toda la gran maravilla de que Dios nos llama a sus hijos. Como dice este versículo bíblico, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y este amor se ve reflejado en entregar a su propio Hijo como expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, aquí ya vemos algo mucho más profundo que simplemente decir dos palabras como Padre Nuestro. Luego, cuando nos habla de santificado sea tu nombre, ¿verdad? Tiene que ver mucho más allá también de simplemente decir esto y decirlo porque hay que santificar el nombre de Dios, sino que tiene que ver también con pedirle a Dios que su nombre sea santificado en nuestras vidas, o sea que a través de nuestras acciones también el nombre de Dios pueda ser santificado. Y esto es algo muy profundo porque abarca toda nuestra vida, por lo tanto es como una oración en sí mismo, es el santificado sea tu nombre y ya abarca, pero algo mucho más grande de lo que nuestras mentes finitas pueden llegar a imaginar. Abarca todo lo que es la justificación por la fe, la santificación, abarca lo que es la gracia vencedora. En fin, tiene una aplicación muy profunda. Bueno, luego nos dice, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Venga tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y así también, aquí, bueno, nos estaba enseñando la lectura del libro, que cuando nosotros hablamos acerca bueno, de pedir que venga el reino de Dios a nuestra vida, quiere decir también que la voluntad de Dios, sí, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, está en su ley, en sus preceptos, en sus principios, que son el fundamento del trono de Dios, del reino de Dios en el universo entero. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo la misma voluntad, como los ángeles sirven en el cielo de una manera voluntaria, sin preguntarse, a ver, ¿estoy cumpliendo la ley si hago esto o no? Ellos simplemente viven en una armonía tal con Dios, en una comunión tal con Dios, que ni siquiera tienen que estarse preguntando de manera legalista, así, diciendo, uy, transgredí el cuarto o el quinto o el sexto o el séptimo mandamiento. Ellos son obedientes, no de una manera forzosa ni que sea algo penoso, sino que el amor a Dios hace que sea un gozo servirle a Dios. Es como dice el salmista, eh, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto está en el Salmos 48. Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, que sea hecha la voluntad en el cielo como en la tierra, se pide de alguna forma que el reino del mal en nuestras vidas termine y que el pecado sea destruido, que el pecado sea destruido para siempre. A ver, también que sea destruido en el mundo entero, pero sobre todo en nuestra vida. Que se establezca ese reino de justicia en nuestro corazón para que de esa manera podamos ser dignos representantes de la ley de Dios. Luego nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, Dios sabe de qué tenemos necesidad, por lo tanto, más allá del pan físico y de las bendiciones materiales, también tiene que ver con esta bendición espiritual. Y también, juntamente con las bendiciones materiales que el Señor nos da, que también nos dé un corazón que sea un corazón nuevo, un corazón que sea benevolente también con aquellos que lo necesitan. El Señor nos da bendiciones no solamente para que las disfrutemos nosotros, sino que también para que seamos canales de bendición para otros. Y de esta manera estamos cumpliendo la ley de Dios.
Eh, bueno, después del versículo 4, que es a partir del que vamos a leer hoy, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Aquí está poniéndonos en la situación, ¿verdad? Imagínense que reciben a una visita que viene de tan lejos y no tienen nada, pero nada para darle. Van donde su vecino, donde su amigo y les dice, amigo, por favor, tienes un par de manes, no sé, lo que tengas, para poder darle a mi amigo que viene desde muy lejos y no tiene mucha hambre, y, bueno, viene con hambre y no tengo que darle. Este amigo, ustedes creen que va a cerrar la puerta y va a decir, no, ya estoy acostado, ya deja de molestar, mira la hora que es, son las 3 de la mañana. ¿Qué dice Jesús en el versículo 8? Digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. O sea, aunque no lo haga porque son amigos, lo va a hacer por ser importuno, porque en realidad se da cuenta que los necesita y bueno, es un momento eh, que ya lo despertaste, son las 3 de la mañana, ya lo despertaste, no, no se va a negar a hacerlo, lo va a hacer y te va a dar todo lo que necesita. Ahora, eso es un amigo, un hombre, un humano. Pero el versículo 9 nos dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esto es algo que nos debiera hacer reflexionar. Para todos aquellos que piensan que no, Dios está muy ocupado para escucharme, debe tener muchas cosas que hacer, no creo que le importe mi oración. En realidad, imagínense si nosotros vamos a Él de manera importuna, como si fuéramos a un amigo a pedirle algo, y si nosotros a nuestros hijos les damos cosas buenas, ¿verdad? Si nos pide pan, le damos pan, no le damos una piedra. Si nos pide comida, no, no le vamos a dar una serpiente, ¿verdad? Porque es nuestro hijo y lo queremos, lo amamos. Pero imagínense si nosotros que somos ya malos de corazón, porque en algún punto somos malos, somos pecadores, imagínense cuánto más Dios, que Él es perfecto, que habita en santidad y que tu corazón rebosa de amor y de misericordia para con nosotros, tanto más Él no nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso nos dice, pedid, llamad, buscad. Tenemos que buscar de esto, buscar, pedir el Espíritu Santo. Esto es algo diario, porque es la única manera de que nosotros podamos estar preparados hoy para la venida de Cristo. Sabemos que Cristo viene al 2031, pero hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es cuando nosotros debemos estar preparados. Y si nosotros no pedimos a Dios lo que necesitamos, no pedimos este Espíritu Santo, que es lo único que nos va a ayudar a mantenernos firmes, lo único que nos va a ayudar a tener discernimiento espiritual, a poder comprender la Escritura, a poder aplicar la Escritura a nuestra vida. Si nosotros no pedimos esto, entonces estamos completamente perdidos, completamente perdidos. Bueno, una vez leído este pasaje bíblico, vamos a terminar con la lectura de- del libro. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien, y nos dice, denme un segundo,
Muy bien, ahora sí. Y nos dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos querrá decir esta oración? Vamos a ver. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es el que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Imposible que nosotros podamos amar a Dios y odiar a nuestros hermanos. Eso es algo, pero una incongruencia. Por más que ellos nos hayan ofendido o que nos sintamos, no sé, de cualquier manera, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé ese espíritu perdonador. Y también que nos dé la capacidad de poder escudriñar, de poder escarbar, buscar en nuestro corazón si es que hay alguna persona a la cual no hemos perdonado. Podamos hacer ese ejercicio en la privacidad, solamente tú y Dios lo saben. No es necesario que se lo digas a nadie, simplemente Dios te tiene que escuchar y decirle, Dios, mira, sabes que yo no sé si es que hay alguien que yo no he perdonado, que me ha hecho mal, o si yo de verdad tengo malos sentimientos en contra de alguien, por favor arranca esto de mí y dame ese perdón, porque el perdón es divino. Nosotros no podemos perdonar por nosotros mismos. Al terminar el Padre Nuestro, cuando Jesús lo explica a sus discípulos, añadió, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esto está en la otra parte, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Y es algo súper simple. Recordamos esa parábola de aquel hombre que le debía al rey, le debía mucho, mucho dinero, supongamos, no sé, $10.000 le debía al rey. Y viene el rey y lo iba a llevar a la cárcel por, porque no había pagado su deuda, y él apeló a la misericordia del rey, le dijo, por favor, ten misericordia de mí, y el rey le dijo, ok, te perdono la deuda, y le perdonó la deuda. Y este hombre, que le habían perdonado la deuda, sale del palacio y cuando está afuera se encuentra con un tipo que le debía $5. O sea, a él le perdonaron $10.000 y había otro que le debía $5, no era nada. Y él va y lo aprisiona y empieza a decirle, oye, ¿de cuándo me vas a devolver los $5? Y lo estaba casi agarrando del cuello para cobrarle el dinero. Y uno de los siervos del rey lo vio, lo que estaba haciendo esto, y va donde el rey a decirle, mira, el siervo que tú perdonaste, le perdonaste una gran deuda, no fue capaz de perdonarle a un semejante de él una deuda mucho menor. Entonces ahí fue cuando el rey lo toma y lo manda a la cárcel, ¿verdad? En esta manera también aquí nos está explicando este principio. Cómo nosotros podemos exigirle a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Qué importante esto, ¿verdad? Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade, como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, una liberación de esa cárcel, de esa esclavitud. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. También dijo: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:12. Dios se dio a sí mismo en Cristo nuestros pecados. Sufrió la muerte cruel de la cruz. Llevó por nosotros el peso del pecado, el justo por los injustos, para revelarnos su amor y atraernos hacia Él. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Dejad que more en vosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de vosotros revele el amor nacido en el cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado. Cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos impone es, al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. Un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en Él. Primera de Juan 4:16. Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. Nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. No podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomienda a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Cuando tratemos de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo: de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. El perdón, la reconciliación con Dios no nos llegan como recompensa de nuestras obras, ni se otorgan por méritos de hombres pecaminosos, sino que son una dádiva, un regalo que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Cristo. Y esto es, mis amigos, el centro del mensaje bíblico, el centro de lo que es la Biblia. Está explicado en este último párrafo. Satanás siempre va a querer hacernos sentir culpables y nos va a querer hacer sentir tan pecadores que somos indignos siquiera de acercarnos a Dios, siquiera de hablar con Él. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra para poder mostrarnos el carácter de Dios, porque eso fue uno de los tantos propósitos que tuvo Jesús al venir a la tierra, fue mostrarnos el verdadero carácter de Dios, un carácter compasivo, un carácter lleno de amor y misericordia, lleno de perdón y lleno de justicia. Cuando Él estuvo acá, ¿con qué tipo de personas se juntaba? Él se juntaba con los más perfectos, con los que estaban todo el día leyendo la Biblia, con los que estaban todo el día
estudiando la Torá y estaban allí en el templo. ¿Con ese tipo de personas se juntaba o se juntaba con cobradores de impuestos, con ladrones, con gente llena y enferma por los vicios, prostitutas, pecadores, hombres simples? No tenían un discernimiento muy profundo de las cosas de Dios. Con ese tipo de personas él se juntaba. La Biblia nos dice que eran los hijos del trueno, ¿verdad? Dos de sus discípulos. ¿Por qué? Porque los llamaban así, porque su forma de hablar era muy grosera. Decían muchas maldiciones, muchas groserías. Pero aún así Jesús convivió con ellos durante 3 años y medio. Imagínense, yo no me imagino a Jesús cada vez que decía una grosería a uno, así como que lo retaba y decía, ¡hey, no tienes que decir eso! Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Y la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios, lo único que a nosotros nos recomienda delante de Dios, no son nuestros propios méritos, sino que es la sangre de Jesús, esa misma sangre que Él derramó en la cruz. Eso es lo único que a nosotros nos hace dignos y nos hace aptos para poder estar de rodillas delante de la presencia de Dios. No hay nada más. No importa que yo le dé todo mi dinero a los pobres, no importa que yo me la pase llevándole ropa a la gente que no tiene, no importa que yo me la pase visitando hospitales y llorando por los enfermos, si yo verdaderamente no tengo esa justicia que solamente Dios me puede dar. Si yo no tengo esa comunión íntima, esa que se da cuando yo cierro la puerta de mi habitación, me pongo de rodillas, lloro en silencio delante de Dios para poder pedirle que Él pueda hacer realidad en mi vida sus promesas. Esas promesas de que aquel que está en Cristo no peca, por ejemplo. Esas promesas que nos dicen de que podemos ser santificados mediante el estudio de la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Esas promesas se pueden cumplir en nuestra vida. Y la única manera de que nosotros podemos acercarnos a ellos es a través de lo que hizo Jesús. No hay nada que nosotros tengamos que hacer, ya todo lo hizo Dios. Por eso es, como dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sigamos. No debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla. Pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar. Aunque no lo merecíamos, llevó nuestra iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Verdad gloriosa. El que es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en Jesús. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eas 7:18. Muy bien, y esto vendría siendo la parte de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La verdad, muy profundo, ¿verdad? Continuamos adelante. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ya aquí, estas serían casi las últimas frases de la oración. La tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Como dice en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros somos
tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios malos deseos que hay en nuestros corazones. Satanás trata de arrastrarnos a la tentación constantemente. Si nosotros trabajáramos para Dios como Satanás trabaja para nuestra destrucción, cuán diferentes serían las cosas. Para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y Él pueda reclamarnos como suyos. En la profecía simbólica de Zacarías se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote. Aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se representa la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Pero dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y a Josué dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí se representa lo que sería la justicia de Cristo. Él nos quita nuestras vestiduras sucias y nos pone sus propias vestiduras de justicia. Y ahí es donde somos justificados. Y luego, para que esas vestiduras se mantengan limpias, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, para que nos guíe y nos dirija en nuestro caminar diario. Y de esa manera nosotros podemos mantener nuestras ropas limpias. Y si se llegase a manchar nuevamente esta vestidura, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Ir a Él nuevamente y rogarle que con su sangre pueda volver a limpiar nuestras vestiduras. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Por eso, mis amigos, debemos comprender esto a cabalidad. Se puede vivir sin pecar. No digo que yo lo haya logrado ya, ni que conozca a alguien que lo haya logrado. Conozco a Cristo, Él lo hizo. Y gracias a su ejemplo yo puedo saber de que se puede vivir sin pecar. Pero cuando nosotros dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y confiamos en las fuerzas que Cristo nos puede dar a través del Espíritu Santo, es que se derrama sobre nuestra vida esta gracia vencedora. Y así es como se declara y se revela a todo el universo entero de que la sangre de Cristo, la gracia de Cristo es eficaz para poder ayudarnos a vencer el mal que nos quiere arruinar en nuestras vidas. De esta misma manera, cuando ya no haya intercesor, porque nuestro intercesor es Cristo, y está en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, delante del Padre, intercediendo por nosotros. Pero va a llegar un momento que será un año antes de que Cristo venga, un año antes del 2031. ¿Sí? En ese momento, Jesús va a salir de ese lugar, va a dejar de interceder por la humanidad. Y en ese momento solamente van a quedar 144.000 santos vivientes para poder vindicar el nombre de Dios. Y ellos, mediante el poder divino, mediante esa gracia vencedora que ya llevaron entrenando durante todos los años previos a ese momento, que ya fueron acumulando esa gracia, gracias a ese poder divino, van a revelar al mundo, al universo y a los ángeles caídos de que
es posible vivir sin pecar. Estos 144.000 no van a pecar. Y ellos van a ser los que van a dar el gran grito de victoria. Gracias a ellos se va a completar el plan de redención. Fundamental que los 144.000 estén al final de la historia y durante este año sin pecar. ¿Por qué es fundamental? Porque los acertos de Satanás, lo que él dice, las mentiras o las excusas que él utiliza, serían las siguientes. Si tú perdonas a estos hombres que siguieron pecando hasta el último día de su vida y que se arrepintieron a la última hora, tú los perdonas y los llevas al cielo, también me tienes que perdonar a mí y tienes que restituirme en el cielo y a todos los ángeles caídos también. Pero si estuvieran estos 144.000 durante un año sin pecar, durante un año corrido sin pecar, sin intercesor delante del Padre para que, por si es que llegaran a pecar, que tuvieran alguien que pudiera interceder para limpiar sus vestiduras, si esto sucediera de esta manera, Satanás tendría la excusa. Pero si los 144.000 se mantienen firmes, como va a ser, porque la profecía lo dice así, la palabra de Dios siempre se cumple, por lo tanto, esto va a ser así. Estos 144.000 no van a pecar durante un año, van a mantener sus vestiduras inmaculadas, blancas. Gracias a ellos va a ser posible la destrucción final del pecado y la destrucción final de Satanás y de todos sus aliados. Porque allí ya no va a haber excusa. Ya no va a haber excusa porque Satanás puede decir, ah, claro, tú fuiste Jesús y el Hijo de Dios, y claro, obvio que no ibas a pecar. Venías con la naturaleza de Adán antes del pecado, obvio que no ibas a pecar. Pero estos 144.000 fueron perfeccionados aquí en la tierra en un mundo lleno de maldad. Y en un mundo lleno de maldad vivieron sin pecado y gracias a ellos será cumplido el plan de redención. Aunque la prueba no debe desalentarnos por amarga que sea, hemos de orar que Dios no permita que seamos puestos en situación de ser seducidos por los deseos de nuestros propios corazones malos. Al elevar la oración que nos enseñó Cristo, nos entregamos a la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe por sendas seguras. No podemos orar así con sinceridad y decidir luego que andaremos en cualquier camino que elijamos. Aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que dice, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él, pero es de naturaleza tal que ciega y engaña, y nos tentará con presentaciones lisonjeras si nos aventuramos en el terreno de Satanás. No hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar a nosotros. El ruego, no nos dejes caer en tentación, es una promesa en sí misma. Nos entregamos a Dios, se nos promete. No os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Y esto es algo que también debe ser parte de nuestra oración. Poder pedirle a Dios que nos muestre esa salida cuando estemos en la dura tentación, para que podamos ver la salida y caminar hacia ella. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que a nosotros se nos ocurre. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma.
A medida que el Espíritu Santo glorifique a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Esto es lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse de Cristo, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y el resultado del conflicto espiritual del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. A nosotros, como a Pedro, se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Gracias a Dios no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios y de los hombres. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Vivamos en contacto con el Cristo vivo, y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama, y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Muy bien. Y ya para concluir la última parte de la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? La última frase del Padre Nuestro sería esta. Y así como la primera, señala a nuestro Padre como superior a todo poder y autoridad, y a todo nombre que se menciona. El Salvador contemplaba los años que esperaban a los discípulos, no con el esplendor de la prosperidad y el honor mundanos con que habían soñado, sino en la oscuridad de las tempestades, del odio humano y de la ira satánica. En medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros. A menudo, el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, su culto suprimido para siempre, e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta. Dijo Jesús: oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos por diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana, ni que Dios había abandonado el mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y amigo eterno. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales.
Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la Iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. La visión del profeta Ezequiel se veía como una mano debajo de las alas, se veía como una mano debajo de las alas de los querubines. Era para enseñar a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como mensajeros suyos no deben pensar que su obra depende de ellos mismos. No se deja a los seres finitos la tarea de asumir esta carga de responsabilidad. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Estorbará los planes de los impíos, confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que es Rey, Jehová de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones, guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Muy bien, queridos hermanos. Sin duda alguna que esto requiere obviamente de un estudio mucho más detenido. Esto ya quedará para cada uno que lo haga personalmente, pero no dejamos de aprender de las maravillas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y esto nos enseña y nos sigue enseñando de que la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Y las enseñanzas de Jesús también son mucho más profundas de lo que nosotros podemos llegar a leer a simple vista. Por eso es importante que podamos estar al tanto también de, de todo lo que se está estudiando al respecto del Antiguo Testamento, de, de las palabras originales, ¿verdad?, con las cuales fueron escritas, porque allí es donde nosotros encontramos la riqueza. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que es algo muy lindo con lo que me gustaría quedarme, que decía ya casi al final en el penúltimo párrafo, si no me equivoco es el último ya, o el penúltimo, sí, en el penúltimo párrafo donde nos dice que Dios mide cada aflicción que llega a nosotros. Ya no es una aflicción desmedida a la cual nos va a llegar, cosa de que seamos sobrepasados por esas pruebas. Y Él nos dice que vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Y aquí nosotros vemos justamente, bueno, como se está estudiando en las escuelas sabáticas, acerca del crisol, ¿verdad? Sabemos que, bueno, no sé si alguno de ustedes lo ha investigado alguna vez, pero cuando se refina el oro, cuando se refina el orfebre, que sería en este caso el que está realizando toda esta refinación,
En símbolo en este momento sería Dios, ¿verdad? Sería Dios el orfebre, el que lleva el fuego, el que prende el fuego y el que lleva el oro directamente a someterlo al fuego. Y es muy importante este proceso de que el que está refinando el oro debe estar permanentemente chequeando la temperatura del fuego, porque si se sobrepasa en temperatura, el oro toma otra consistencia, se quema y hay que volver a empezar el proceso para poder purificarlo. Por lo tanto, de esa misma manera, el orfebre cuando ve que la temperatura sube demasiado, saca el crisol del fuego y cuando ya está listo para volver a ingresar, lo vuelve a ingresar. De esa misma manera, el Señor permite que nosotros seamos llevados a las pruebas, pero Él mismo está vigilando el fuego. Si la temperatura sube demasiado, Él nos saca del fuego. Y cuando ya la temperatura está adecuada para que nosotros podamos ser purificados, nos vuelve a ingresar. De esa manera es como el Señor obra y debemos permitirle a Él que pueda hacer esta obra. Así que quedémonos con esto. El Señor está siempre pendiente en todo momento de nosotros, siempre nos está observando y, y es el mismo, el que está señoreando el universo entero, el que está en el trono del universo entero, es el mismo que nos va a dar la victoria si es que nosotros se lo permitimos. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es inmensa, que nosotros no podemos llegar a conocer la profundidad de tu amor, pero aún así podemos verla reflejada en cada una de las bendiciones que tú nos envías a nuestra vida, en cada una de las pruebas que tú nos ayudas a sobrellevar. Cada vez que nosotros vemos tu mano junto a nosotros, nos llenamos de gozo, Señor, y sabemos que servimos a un Dios vivo, a un Dios que está preocupado de nuestras necesidades y que en todo momento está pendiente de que no seamos llevados más allá de lo que podemos soportar. Gracias, Señor, porque nos das luz, porque nos das el Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Quédate con nosotros en esta noche, Señor. Quédate con nuestras familias, danos sabiduría para poder también llevarles el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados.